Gracias por la invitación, gracias por abrirme este espacio un poco para pensar el deporte desde otra perspectiva, ¿no? Va a ser complejo esto, es como poner el espejo frente a uno. A mí, por ejemplo, nunca me gusta pararme frente a un espejo, siempre veo lo que no quiero ver. Y esto que vamos a hacer, este ejercicio que vamos a hacer hoy es un poco poner el espejo frente a la sociedad argentina, pero hacerlo de un modo peculiar, hacerlo a través del deporte. Lo cual es complejo, porque vamos a ver cosas de la sociedad argentina y del deporte que tanto nos apasiona y que tanto nos gusta, que no son tan divertidas o no son tan dulces como estamos acostumbrados a ver. El deporte define a las sociedades, cómo las sociedades encaran el deporte, lo vivencian de algún modo, muestra lo que son esas sociedades. La Argentina tiene un vínculo con el deporte muy fuerte, sobre todo con el fútbol, pero no solo. Y el vínculo de la política dentro del deporte también tiene raíces muy profundas y muy lejanas en el tiempo. No es que el deporte, el fútbol, atrajo en las últimas décadas la atención de la política en la Argentina. Podemos hablar de fútbol para todos, podemos hablar de un presidente como Mauricio Macri que hace su trampolín político del club de fútbol más popular de la Argentina y a través de Boca Juniors él pega el salto a la política. Son episodios recientes, pero podríamos remontarnos al año 30, a un presidente de origen ilegítimo en la política, como Agustín P. Justo, que no encontraba legitimidad porque no la tenía, la gente lo repudiaba en los actos públicos, y él empieza a encontrar en el fútbol un modo de cercanía con la gente que no lo quiere. Va a la cancha de Boca, va a la cancha de River. Un día en un episodio muy curioso, en la cancha de Boca, un nenito le canta un tango al presidente y el presidente le da una gran propina al chiquito que le cantó el tango. Y la gente ahí alrededor de esa platea lo aplaude. También encontramos en este episodio que ocurre en 1932 la relación de los medios de comunicación potenciando la política y el deporte, porque el gráfico, que en esos momentos era verdaderamente una revista de gran influencia dentro de la ciudadanía, y el diario de Botana, Crítica, que también tenía una fuerte llegada a las clases bajas de la Argentina, potencian ese episodio de Justo, dejándolo a Justo como un humano sensible ante el chiquito que le canta el tango. Y a partir de ese episodio, curiosamente, ligado al fútbol, ligado a un presidente ilegítimo y ligado a los medios de comunicación, parece que estamos hablando de una triangulación de este tiempo, ¿no? Medios, política y deporte, pero estamos en el año 32. Y justo se da cuenta su entorno que el fútbol le puede servir para legitimar lo que él no pudo legitimar a través de la política. Y empieza a ser un asiduo hombre del deporte, aunque no le gustaba el fútbol. Es el único presidente en la historia argentina que es socio honorario de los dos clubes, de Boca y de River. No hay nadie que haya logrado eso. Y ustedes saben que la Bombonera y el Estadio Monumental se construyen en gran medida, gracias a Justo, en el año 34, con créditos blandos del Estado para los dos clubes de fútbol. Después vendrán las críticas, ¿no? Las críticas al peronismo, que es el que potencia el deporte a partir del 45, con los bolsevitas, con la construcción de muchos escenarios deportivos que hicieron historia, con Fangio, Gálvez, etc. Pero ya en el año 30 Justo descubrió que esto era interesante para potenciarlo dentro de la política. Y más aún, la primera injerencia del gobierno sobre la Asociación del Fútbol Argentino ocurre justamente con Justo, que nombra a su yerno, Sánchez Terreno, para que sea el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Es decir, en el año 30 nosotros vemos cómo el fútbol, en este caso, coquetea y tiene, parafraseando a algún canciller, relaciones carnales el deporte
con la política. Pero bueno, esto solo para mostrarles que ese vínculo deporte, política, sociedad viene de muy lejos en la Argentina, ¿no? La idea que nos convoca hoy, o como planteé esta conversación y esta reflexión que podemos hacer todos juntos, es entrarle por donde nunca le entra nadie al deporte, que son por los fracasos. Tomar episodios que fueron rotundos fracasos, ¿quién va a evaluar? En la vida personal de uno, ¿no? Evaluamos los fracasos, ¿no? Queremos huir de los fracasos en general, ¿no? No nos invitan a la reflexión, nos invitan al espanto, ¿no? Pero civilizaciones o culturas un poco más reflexivas, menos pasionales, por ahí toman a los fracasos como elementos de crecimiento, como debería ser. Y no es lo que nos caracteriza en Latinoamérica, la verdad. Y justamente el análisis de fracasos deportivos es algo que me llevó a mí a escribir un libro, que es raro, ¿no? Es raro sumergirse en los grandes fracasos del deporte, no solo para evaluar los errores que cometió el deporte para llegar a esas derrotas, sino que a través de eso leer también qué pasa en la sociedad. Y el primer gran derrota, el primer gran fracaso que yo tomé fue en 1958, el Mundial, en el que Argentina termina siendo derrotada, goleada por Checoslovaquia 6-1 y vuelve humillada a la Argentina, ¿no? Estamos hablando de 1958, en un momento después de la caída del peronismo, y tenemos que recordar dos episodios curiosos, previos, que son el Mundial del 50 y el Mundial del 54, a los que Argentina no fue. Se tejieron varias leyendas en torno a eso. Una muy, muy consolidada es que el gobierno de Perón en sí mismo, sobre todo en 1954, por recomendación de Valentín Suárez, que era un hombre que había viajado por Europa y visto mucho de fútbol allá, le recomendó a Perón no participar en el Mundial del 54 porque Argentina corría el riesgo de ser humillada por la velocidad, el juego fuerte y físico y veloz de los equipos europeos. La verdad que en el 58 se confirmó que el peronismo había tomado una decisión certera en función de que iba a ser una derrota catastrófica con las implicancias que tenía una derrota de esa magnitud en la opinión pública en general, ¿no? Porque ya en el 54, y ahora sí podemos ir viendo algunas imágenes para hacer más divertida esta exposición, y empieza a mostrarnos estas imágenes que los argentinos, cómo nos pensamos a nosotros mismos, ¿no? En realidad nos pensamos como que somos los mejores del mundo, y no hay duda de eso. Podemos pasar a la siguiente, que nos van mostrando una seguidilla de imágenes y de elementos que usamos los argentinos como referencia todo el tiempo. Es un país de enormes riquezas, somos hábiles para la improvisación, resolvemos problemas, la atamos con alambre y funciona. Ahí la imagen es el colectivo, inventamos el colectivo, el dulce de leche, la virome, ¿no? Qué grandes somos, seguimos avanzando y vamos viendo, por supuesto, tenemos las mejores carnes del mundo, aunque las vacas australianas también son alimentadas en pasto y la carne australiana es tan buena como la nuestra, pero no importa. Por supuesto que tenemos las chicas más lindas, ¿no? El auditorio no nos deja mentir, bellas, inteligentes, las mejores mujeres son argentinas, somos los mejores, ¿no? Este ser nacional, por supuesto tenemos a Gardel, que cada día, miren esa frase, cada día canta mejor, o sea, no es el mejor, sí, cada vez es mejor aún fallecido. También el discurso, el relato va marcando lo que tenemos como un ADN de cierto dejo de soberbia, de cierto dejo de fortaleza emocional, si se quiere. Y seguimos adelante. Tuvimos a Maradona, un número 1, ¿no? El mejor jugador del mundo, el mejor gol de un mundial. Y volvemos a tener un número 1, que es Messi, ¿no? Otro más. No nos alcanza con uno, otro más. Y encima, y esta es la última imagen del... bueno, este es un elemento también interesante. Creamos mitos y los potenciamos. El Che Guevara,
Evita, Maradona mismo, ¿no? Hay una iglesia maradoniana en la Argentina, por ejemplo, simbólica, pero esto también, esta potenciación de algunas figuras al extremo, pero son figuras que no son humanos, son mitos, y si son mitos y leyendas, no cometen errores. La pregunta es qué pasa cuando los cometen, ¿no? Y además tenemos un Papa argentino, que es la última imagen de este tramo, y ahora sí pueden volver a mi imagen si quieren. Bien, esta es una seguidilla que muestra cómo los argentinos nos potenciamos, ¿no? Nos potenciamos, somos los mejores y vamos por más, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasó en el 58? Esta misma parábola. La prensa potenció a esa selección, estaba Amadeo Carrizo, ¿no? Grandes figuras, la Bruna, grandes figuras del fútbol argentino. Y por supuesto que vamos a ir al Mundial y a demostrarle a los europeos que somos los mejores del mundo. Y los vamos a golear a ellos ahí en casa y vamos a volver siendo campeones del mundo. Esto que he dicho por mí parece una exageración. Realmente fue la sensación que se vivió, como lo cuenta muy bien Panzeri, por ejemplo, que se vivió en el año 58 en la previa, ¿no? En la salida de Argentina a la búsqueda de lo que ya se consideraba iba a volver con la Copa. Por supuesto que no volvió con la Copa, volvió goleado 6-1 por Checoslovaquia, no los podían agarrar a los jugadores europeos de la velocidad que tenían. Y por supuesto la reacción argentina también es un clásico que empieza ahí. Cuando volvieron los campeones, los recibieron a piedrazos y a monedazos en el aeropuerto de Ezeiza. Tuve la oportunidad de entrevistar a algunos de ellos, entre ellos Amadeo Carrizo para el libro, y me contaba que tenía miedo de ir a las canchas visitantes porque Amadeo Carrizo, que ya era una gloria del fútbol, ¿no? Un gran arquero, bueno, ¿qué voy a explicar aquí? Que es un ámbito deportivo, ¿no? Amadeo se comía piedrazos y monedazos, y no solo eso, ese equipo que perdió un partido con un equipo superior, podríamos definirlo como eso, ¿no? Checoslovaquia lo goleó, fue un equipo superior, y Argentina perdió un partido en un mundial. Pero la prensa y mucha gente catalogó a ese plantel como traidores a la patria. Traidores es la palabra, ¿no? Y ahí esto nos hace reflexionar un poco también. La divisa nacional, el equipo nacional, la selección, es la Argentina, es la patria. ¿eh? Maradona defiende a la patria. Messi también o no la defiende tanto. Y ahí también avanzamos en el tiempo, ¿no? Y venimos a la actualidad y esas sensaciones del traidor, del que no cumple el mandato que la sociedad le impone, que es ganar y vencer por la patria, es considerado un personaje por lo menos díscolo, ¿no? No es el único episodio de fracaso vivido así. Hay una seguidilla tremenda, algunos potenciados con algunos matices. Podríamos hablar, por ejemplo, también de una selección caprichosa que hice yo, del Mundial de Fútbol de Inglaterra de 1966, ¿no? Donde también esa selección se consideró una selección fuerte que podía traer la Copa del Mundo. Fíjense ustedes lo curioso de los vaivenes de la Argentina de otro tiempo, ¿no? Por suerte superados, que esa selección con Ubaldo Ratín como capitán, ¿no? Otro mito se construye con Ratín en ese mundial cuando estruja la banderita inglesa en el banderín del córner, y ahora vamos a hablar de eso. Pero lo curioso es que esa selección se va hacia el mundial con Arturo Illia de presidente, y cuando vuelve ya hay una dictadura porque hubo un golpe de Estado en medio del mundial. Cuando se van para ser campeones, pero Argentina tiene algunos tropiezos en ese mundial. Uno de ellos es un árbitro alemán que echa a Ratín, ustedes recordarán ese episodio, una gran discusión, Ratín no se quiere ir, dice que no entiende. A partir de eso el fútbol, a partir de ese episodio Ratín, el fútbol implementó la tarjeta amarilla y la tarjeta roja para que todos entiendan cuando el árbitro amonestaba y cuando el árbitro expulsaba. Pero Ratín, cuando se va de la cancha, mientras los ingleses gritan animales, animales a los argentinos, considerándolos
incivilizado por su actitud en la cancha. Ratín se limpia los zapatos en la alfombra de la reina que llegaba a la cancha, estruja en el banderín del córner la bandera inglesa, y los ingleses enloquecen aún más. A diferencia de lo que pasó en el 58, que esa selección fue considerada traidora, la dictadura de Onganía, en este caso, potencia la derrota y habla de campeones morales. Entonces hay un proceso que se da en el postmundial en el que la selección es considerada no traidora, sino otra característica que tiene la Argentina, que es ver conspiraciones universales contra ella donde no las hay. Aquí hubo una conspiración, si bien ese mundial está sospechado de beneficiar a Inglaterra para que fuera campeón y hay algunos arbitrajes dudosos, Argentina hace una evaluación de esa Copa del Mundo como que una fuerza exterior, exclusivamente una fuerza exterior, la sacó del Mundial, ¿no? Es posible que haya habido elementos que complicaron la marcha de Argentina en ese Mundial, pero no hay una capacidad para evaluar si además de eso hubo errores propios. Y hay en las crónicas del Gráfico algunas cuestiones de la interna de la selección argentina que son muy curiosas de analizar, porque esa selección era un desastre internamente. El Toto Lorenzo era el entrenador y se brotó de pronto al llegar a Europa, por ejemplo, según cuenta la revista El Gráfico, y empezó a hablarle a los jugadores en italiano, vaya a saber por qué locura. Y los jugadores no entendían nada, y Lorenzo le hablaba en italiano y los jugadores se reían. O sea, era una selección que además de los arbitrajes, tenía algunas cuestiones en la interna que no funcionaban como un equipo para ser campeón. Pero esto, por supuesto, queda de lado en los análisis que solemos hacer los argentinos sobre nuestros episodios, sobre nuestros fracasos. Otro elemento, y aquí sí les pediría una segunda tramo del PowerPoint, porque aquí vamos a ver un episodio del que ya estamos hablando, ¿no? Un poco fantasía, somos los mejores del mundo, una euforia de medida, vamos a ganar el mundial sí o sí, y cierta omnipotencia, ¿no? No hay quien pueda con nosotros. Pero cuando nos topamos con otra realidad y seguimos avanzando en las imágenes, vamos a saltar una porque seguramente va a haber una placa azul y una frase interesante, ¿no? De Antonio Porcio, un poeta que ya nos dejó hace mucho tiempo. Quien hace un paraíso de su pan, de su hambre hace un infierno, ¿no? Un paraíso de la nada, vamos a ser campeones, sigamos la parábola, pero cuando no lo somos, le tiramos monedas, como Amadeo Carrizo, ¿no? Una de las glorias que debía soportar, salvo en la cancha de River, donde era Gardel, cuando iba a canchas visitantes, hablando de su falta de personalidad. También podríamos tomar de él el episodio de la Copa Libertadores que Argentina pierde, ¿no? Cuando para una pelota con el pecho y la canchereada y toda esa historia que también lo defenestra. Sigamos avanzando porque no es el único golpeado por esa actitud. Aquí vemos el episodio del 66, un episodio parecido al del 58 en algunos aspectos, pero con una dictadura pícara, la de Onganía, que habla de campeones morales, ¿no? Pero ahora sí, viene una seguidilla de grandes jugadores, de grandes campeones, como Gabriela Sabatini, a quien también la tildan porque no llegó a ser número uno, que le faltó garra, capacidad de entrenar, etc. ¿No? ¿Quién puede dudar de la capacidad deportiva de Gabriela Sabatini? Le tocó convivir con Steffi Graf y otras grandes jugadores y probablemente no fue número uno porque había una número uno mejor, pero estuvo ahí entre las tres por lo menos mejores. Sin embargo, hay dudas. Seguimos viendo Carlos Reutemann. Ahora vamos a hablar de ese episodio. A mí me tocó estar en Ferrari casualmente por trabajo y es realmente un prócer en Módena, Reutemann. Ahí lo consideran como el tipo que más sabía de motores, que más aportaba a los mecánicos sobre la puesta a punto de un auto. Pero no fue campeón nunca de Fórmula 1. Y eso es una cruz insostenible. Y un episodio que le pasó en el autódromo con Perón presente allí, que ahora vamos a hablar de ese episodio que también lo condenó para siempre. Pero no es el único, hay más. Grandes campeones que no son número uno,
Ahora hay un documental en Netflix con un colega, Eduardo Pupo, que es un gran obsesivo por lograr lo que debería ser un merecimiento de Guillermo Vilas por el cálculo de los porcentajes y los rankings de época. Nunca fue número uno. Pero lo que rescato de ese documental que acaba de subir Netflix, más allá de los valores que sí tiene Vilas y que por supuesto le reconozco que debería ser el número uno, esta obsesión porque lo nombren número uno, una obsesión casi que llega al terreno, ya llega al terreno judicial, porque esto también hace al ser argentino. No tener la cucarda de número uno es no ser número uno. No importa que haya sido, no es número uno. Y esto también hace, no me imagino un noruego reclamando 50 años después un número uno, por ejemplo, ¿no? No habla ni bien ni mal de la Argentina, pero muestra una característica particular. Sigamos adelante porque hay más. Bueno, Maradona mismo, ¿no? Y la frase de Maradona, esta es la escena del Mundial 94, cuando va al control antidoping, llevado de la manito de la enfermera, y termina dando positivo. La frase de Maradona, que por supuesto tenía sustancias prohibidas en su organismo, es: me cortaron las piernas, ¿no? Hay una conspiración contra mí y me aniquilaron. No cometí un error. Es la primera lectura que podemos hacer de esa frase, ¿no? Sigamos adelante, creo que hay alguna más. Bueno, de esto también vamos a hablar ahora. Miren esa tapa, el gráfico otra vez, cuando todavía tenía mucho peso en la opinión pública argentina, ¿no? Ese es el 5-0 con el que Argentina perdió con Colombia en la eliminatoria del Mundial 93. El título era la palabra vergüenza, parecía lo del 58, ¿no? Y la tapa era negra. Argentina estaba de duelo. Había perdido un partido con Colombia catastrófico, que ahora vamos a analizar. Y creo que ahí terminan las diapositivas. Bueno, Martín del Potro, otro que no es número uno y que se lesiona demasiado, ¿no? Vemos periodistas puñetando escritorios, ¿no? En los programas de televisión, cosa que a mí me pone particularmente nervioso. Se enojan los periodistas con las derrotas o con las malas actuaciones. Es como que un médico se enojara cuando yo voy y descubre que tengo hepatitis. Y se enoja. No quiero que se enoje un médico, ¿no? Que quiero que me dé soluciones. ¿Por qué se enojan los periodistas por las malas actuaciones y se sienten ofendidos y defraudados porque Messi no juega bien, por ejemplo? No lo termino de entender, pero bueno, también es para otra charla eso, los periodistas, ¿no? Sigamos a ver si hay alguna imagen más de algún... Bueno, esto que hablábamos justamente, ¿no? Messi. Messi es muy bueno en Barcelona, pero en la selección no, es esa sensación, ese run run que da vueltas por los medios de comunicación y que muchos sectores de la opinión pública toman, ¿no? Bien, volvemos acá. Hablemos un poco de automovilismo y si analizamos algunos hechos que aparecen en el libro, uno es la muerte de Juan Gálvez, algo verdaderamente ya más que derrota, el dramatismo de una tragedia y una muerte, ¿no? Esto tiene que ver con el análisis del TC, que es una categoría folclórica, sobre todo en el interior de la Argentina, eh, y se fue forjando en función de que los ídolos de ese deporte en la década del 50 llegaban a los pueblos, y River y Boca no, por ejemplo. El fútbol no llegaba a los pueblos, pero el TC llegaba en cuerpo y alma a los pueblos, y por lo tanto el TC tiene un folclore y una tradición como competencia de automovilismo muy fuerte en la Argentina. Pero también en los años 50, 60, 70 es un ejemplo de improvisación, de riesgos no medidos, y la muerte de Gálvez tiene que ver con ese, ¿no? Hay una frase que rescaté de Juan Gálvez, que él dijo alguna vez, que cuando la muerte nos ve pasar, nos ve llegar con los autos de FTC, se va para otro lado. La frase es folclórica y simpática, pero si uno lo analiza en profundidad, es una gran omnipresencia, incluso sobre la muerte, de desestimar el riesgo.
Galvez no usaba cinturón de seguridad, aunque ya en esa época los autos lo tenían. Las cupecitas que corrían las carreras el TC en la década del 50, del 60, tenían 12, 15 años de viejo, eran autos que reciclados, pero que tenían su tiempo de vida útil. Y la muerte de Galvez tiene que ver con esos descuidos que terminan siendo letales. Galvez voló en un lomo de burro que tomó a alta velocidad, no estaba atado, y su muerte se produjo porque el auto lo despidió. Sin embargo, estos análisis la categoría nunca los hizo, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de la improvisación, de lo atamos con alambre sin medir las consecuencias. Vean ustedes cómo el deporte es simplemente símbolo. Por supuesto podemos discutir en profundidad y por ahí nos ponemos de acuerdo en algunas observaciones o perspectivas, pero sí lo que podemos coincidir fácilmente es que el deporte nos va mostrando características de la sociedad y que por sus características, por ahí es más fácil analizar el deporte, la relación de la cultura con el deporte, que sumergirnos en cosas que parecen que son más protocolares, como la política, pero nos da, o las relaciones internacionales, pero nos da muchos elementos muy ricos para el análisis y la comprensión de una sociedad, algo a lo que no nos tienen acostumbrados los medios. No solo los de Argentina, en el mundo. Hubo un análisis hace poco de una universidad estadounidense que evaluó 10 periódicos deportivos del mundo y llegó a una conclusión estadística muy contundente. El 86% de las noticias publicadas por esos periódicos, la Gaceta del Sport, Marca, diarios de mucho peso, pero dedicados exclusivamente al deporte, el 86% de esa información tenían que ver con el resultado deportivo. O sea, analizaban lo que ocurre dentro del campo de juego y no las perspectivas que rodean al deporte. No los casos de corrupción, no los casos de doping, no los negocios, simplemente la información deportiva. Entonces, la mirada que en general nos ofrecen los medios sobre el fenómeno del deporte no suele ser esta que estamos, por eso puede resultar irritante y chocante esta conversación que estamos teniendo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver con cierta veleidad, con cierta simpatía el fenómeno deportivo, sin encontrarle reparos y sin hacer un análisis más realista y por ahí crítico, ¿no? Y sin embargo hacerlo nos permite al mismo tiempo sumergirnos en características que tiene la propia sociedad donde ese deporte se realiza. Siguiendo con el automovilismo, podemos hablar de Reutemann. Reutemann es un ejemplo del repudiado o no reconocido deportista que es profeta en su tierra, ¿no? Que lo quieren en el mundo, lo admiran en el mundo, lo respetan, lo llaman como referente, y en la Argentina es un tipo que nunca fue número uno, ¿no? Reutemann tiene dos episodios que creo yo que lo marcan en nuestra sociedad. Uno tiene que ver con 1974. Él lidera todo ese día, se corría ese día el Gran Premio de Fórmula 1 de la Argentina, ¿no? En el autódromo construido por el peronismo. Perón está anciano en Olivos, en su tercera presidencia, ya enfermo, y es un día de un calor agobiante. En enero se solía correr ese Gran Premio. Y Reutemann marcha primero en toda la carrera, con un Brabham. Primero, va a ganar, va a ganar, va a ganar. El grupo que está cerca de Perón rodea a Perón y dice: general, tenemos que ir al autódromo, va a ganar Fangio, va a ganar Reutemann como Fangio, la vuelve el peronismo a ser dueño de la Fórmula 1, y lo llevan a Perón anciano como pueden, lo visten con su traje color manteca y va al autódromo con 30 grados de temperatura. Cuando están llegando al autódromo, la toma de aire que tenían esos autos arriba, como una nariz que asomaba así por atrás de la cabeza del piloto, se le inclina a Reutemann. Esto hace que tome menos aire el auto, consume más nafta del cálculo preciso que tenían, y faltando
metros, yo diría una vuelta, menos de una vuelta, el auto se queda sin nafta y no llega, pierde la carrera, con Perón en el palco. Esto, por supuesto, lo condenó a Reutemann, ¿no? Por supuesto, Perón le dio la mano, 4 o 5 meses después Perón moría. Fue tremendamente frustrante. Argentina no puede tolerar situaciones de estas características. Pero hay otro episodio más que hace a Reutemann y hace a su caballerosidad como deportista. Fue en 1981, hay muchos episodios con William, y Reutemann podía ser campeón del mundo en la última carrera en Las Vegas si Piquet, un brasileño, no terminaba delante de él en cualquier posición, ¿no? O no sumaba puntos Piquet y él tampoco. Durante toda la carrera, Reutemann está atrás de Piquet. Imagínense que un roce y se van los dos fuera de pista, como ocurrió en numerosas definiciones de campeonato en la Fórmula 1, le hubiera dado a Reutemann el título del mundo. Un accidente casual, un roce, que anda a comprobar si lo hice a propósito o no. Sin embargo, entrevistado por Bruno Passarelli y Reutemann, con quien compartí un libro sobre Reutemann, Reutemann le confiesa: jamás se me ocurrió hacer algo así. Y lo dice, ¿no? Ganar de ese modo no lo hubiera hecho jamás. No, lo tuve a metros. Imagínate que frenaba un poco mal y lo rozaba y Piqué y yo nos íbamos de pista y yo era el campeón, pero no lo voy a hacer. Esta cosa también nos lleva a pensar en la picardía criolla, ¿no? Y acá sí va a arder este ámbito virtual. Porque ahí tenemos, ya desde el Martín Fierro, el viejo Vizcacha que dice: hacete amigo del juez, podemos llevar eso a lo que es el concepto de justicia en la sociedad argentina, si quieren, y no nos vamos más del chat. Pero esa sensación de, bueno, yo estoy cerca de la justicia, un guiño cómplice del juez, hacete amigo. Bueno, ¿cuántos festejaron en este auditorio el gol de Maradona con la mano? Después el gol de Maradona a los ingleses en el Mundial de 1986. Eran los ingleses después de Malvinas, ¿no? Hay toda una connotación detrás de ese partido, ¿no? Inglaterra-Argentina tiene una connotación tremenda. Es matar a papá. Ellos crearon el fútbol, lo trajeron a la colonia y nosotros, tomá, el gol de Grillo, la expulsión de Beckham a costa de la picardía de Simeone y el gol con la mano de Maradona. ¿Qué es el gol con la mano de Maradona? Una viveza criolla, un signo de astucia para no ser observado por el árbitro, salir corriendo como que nada pasó y que nadie sospeche, pues una artera violación de la norma. ¿Cómo interpretamos el gol de Maradona en la sociedad argentina? ¿Viveza criolla, picardía pura de potrero? ¿O un ladrón que viola la ley? Bueno, está claro cómo lo interpretamos, ¿no? ¿Y qué respuesta daríamos si fuera al revés? Si el 9 de Inglaterra hubiera hecho el gol con el puño y nos hubiéramos ido del Mundial. Campeones morales, como Onganía. Es un tema interesante, ¿no? Yo hice toda una ponencia sobre el gol de Maradona, una ponencia académica, parece ridículo, ¿no? La verdad, porque llevar la reflexión a lo que es pasión a veces me ha llevado a ganar antipatía, pero soy caprichoso e insisto con eso de ponerle reflexión a algunos episodios. Ese gol de Maradona nos define, no el gol, lo que hacemos después del gol. Recuerdo un episodio que contó Carlos Tevez hace poco en televisión. Carlos Tevez estaba jugando en Inglaterra, no tenía registro de conductor y estaba aprendiendo a jugar al golf. En sus tiempos libres jugaba al golf. Entonces llega con un superauto al club donde le enseñaban golf. Y el entrenador, un inglés, el entrenador de golf, le dice: Catito, ¿cómo llegaste en tu auto? ¿Sacaste tan rápido el registro? No, maestro, no tengo registro, pero
¿Qué va a pasar? Soy Tevez, no me van a parar. En Manchester. Cuando sale del club, lo para un patrullero. Le pide los documentos y no los tiene. Y Tevez dice, ¿cómo se enteraron? Lo denunció tu profesor de golf. Va al otro día y le dice, pero vos me denunciaste. Y sí, vos es un peligro. Nadie puede conducir sin registro autorizado. Perdóname, pero acá es así, no se puede. Y Tevez, desde su reflexión, mostró ese día en el programa de televisión las posturas de dos sociedades, ¿no? En cuanto a la ley, ¿no? Porque los ingleses también tienen otras cosas que podríamos ponernos a criticarnos, nada es perfecto, ¿no? Pero en cuanto al respeto de la ley, esta cosa de la Argentina, yo soy Carlitos Tevez, ¿qué me van a decir? Y el profesor que cobraba un sueldo de TV fue y lo denunció. El deporte nos da todo el tiempo ejemplos, ¿no? Y por último quería hablarles un poco del 5-0 de Colombia. Por tomar episodios al azar, podríamos tomar un montón, ¿no? Por el deporte no. Podríamos tomar la Copa Davis, que durante muchos años fue una espina en el tenis argentino, que se perdió por pulseadas económicas y políticas en aquella final en Mar del Plata, cuando Nalbadián. Ese también es un episodio interesante para analizar, pero no terminaríamos más. El 5-0 de Colombia sí es un episodio también que nos pinta tremendamente. Uno ve ahora en este tiempo a Oscar Ruggeri oficiando de periodista. En aquellos tiempos Ruggeri iba a contar chistes al programa de Tinelli antes de esa final decisiva o ese partido de cierre de eliminatoria decisivo en el que Argentina se jugaba, tenía que ganarle a Colombia para poder clasificar al Mundial de Estados Unidos 94. Y Colombia nunca había ganado nada. Ruggeri se osó tildarlos como pecho frío a los colombianos. Son unos pechos fríos, nunca ganaron nada, dijo Ruggeri. Pechos fríos, pero Valderrama, Freddy Rincón, peleaban los contratos de los clubes colombianos con los revólveres sobre la mesa con el narcotráfico. Esos eran los pechos fríos que consideraba Ruggeri en el equipo colombiano, ¿no? Tipos que jugaban en medio de la presión del narcotráfico en la Colombia de los 90, de Gaviria. Justamente poco después de ese partido, unos meses antes de ese partido, había caído Escobar, muerto por las fuerzas de seguridad, ¿no? Y Argentina enfrentó ese partido con Basile sin Maradona retirado, Maradona en las plateas, y Argentina perdió 5-0 en el Estadio River. La primera vez que Argentina pierde un partido por eliminatorio, como local, ¿no? 5-0, una humillación. La gente gritaba Maradona, Maradona. Pero no era una actitud de elogio a Maradona, era una actitud de humillación a los que estaban en la cancha y a que minutos antes habían digamos, alentado. Gritar Maradona, Maradona era váyanse todos son un desastre, que vuelva él. Y él volvió, de la mano de Menem. Esa misma noche Menem llamó a Grondona y le dijo, se va Basile y vuelve Maradona, para jugar un repechaje que después Argentina le ganó angustiosamente a Australia, y fue al Mundial, donde después Maradona dio doping positivo en Estados Unidos. Y ahí podríamos analizar largamente la parábola de Maradona, ¿no? Convocado a esa selección como el salvador de algo que era insalvable, bajó como 50 kilos en un mes, jugó en Newell's, recordarán algunos, y después fue a la selección y la selección logró pasar. Ahora, en la AFA, en el entorno, se veían algunas cosas raras en el entorno de Maradona, pero nadie lo dijo, ¿no? Maradona terminó dando doping positivo por efedrina, una sustancia que se usa para adelgazar también, ¿no? Y para tener mayor capacidad aeróbica. Bueno, estas situaciones
también muestran un poco esos vaivenes que tiene la sociedad argentina y la prensa argentina, en elevar al rango de ídolo absoluto, de Dios, ¿no? Ahora es que está en un periodo convaleciente, vemos las reacciones de Maradona, Dios, ¿no? En las banderas. Y sin embargo, cuando comete torpezas, también se lo denigra al más bajo de los infiernos, ¿no? Maradona fue el salvador de esa selección, pero también nos traicionó a todos porque se drogó y dio doping positivo, ¿no? Entonces, estas posiciones que tiene la sociedad argentina nos hacen pensar también si esas mismas posiciones no se reflejan en otro campo, ¿no? Cuando hablamos de la grieta en la política, ¿no? Las grietas también están en el deporte. No hay pueblo que no tenga una rivalidad, Unión Colón, Central Newell, ¿no? Y son los enemigos, no son los rivales. Y esta situación de éxito y fracaso, ¿no? de tragedia y comedia, sin puntos intermedios, me hace pensar en un sociólogo estadounidense que se llama Robert Merton, que hablaba de la teoría de la referencia, ¿no? Y entonces él sostenía que la frustración no está ligado a lo que uno consigue o no consigue, sino a lo que uno toma como referencia. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo me comparo con mis compañeros del secundario que tienen una verdulería hoy y que no pudo estudiar, entonces yo me considero el tipo más exitoso del mundo, porque yo terminé mis estudios universitarios, soy periodista, y comparado con él, soy un triunfador, podríamos decir eso. Pero si me comparo con un colega del secundario que hoy es poeta y viaja por el mundo y escribe libros, yo en definitiva soy un tipo que escribe noticias tontas todo el día mientras él va a los foros de la literatura, y entonces me considero un fracasado. Entonces la variable de éxito y fracaso, dice Merton, no tiene que ver con uno mismo, sino tiene que ver con quién se compara. Y esto es muy aplicable a la sociedad argentina. ¿Con quién nos comparamos? ¿Queremos ser Europa? ¿O nos miramos dentro de un continente como Latinoamérica y dónde estamos parados? Entonces, esta teoría de la referencia es interesantísima cuando uno entra incluso en frustración, ¿no? O en éxitos desmedidos, porque esto es pendular en la Argentina. De somos los campeones del mundo a somos unos traidores, ¿no? Como en el 58, o como Reutemann, no. Vamos Lole, otra vez, el gran fan, no, se quedó sin nada, es un fracasado. Entonces, bueno, nada, esta era un poco la idea de reflexionar sobre el deporte y pensar, porque no nos tienen acostumbrados los medios, sobre todo, y hago ahí un mea culpa grande, porque los medios y los periodistas somos muy responsables a veces en las miradas, ¿no? Yo le digo a los alumnos que empiezan la carrera de periodismo, si estuviéramos formando médicos, abogados, ingenieros, nos poníamos un poco serios, ¿no? Porque un médico, si se equivoca, te manda al cementerio, un abogado te manda a prisión, y un ingeniero por ahí hunde un puente por hacer una mala praxis. Las malas praxis del periodismo no tienen sanción. Y sin embargo son graves, porque condicionan las miradas que tiene la gente, que tienen las sociedades sobre los hechos. Entonces hay que formarse muy fuertemente también para ser periodista, aunque no nos tiene acostumbrada la prensa autóctona a ese tipo de procesos reflexivos. La idea era, como siempre trato de hacer, pensar el deporte desde otras perspectivas y ayudarnos a comprender desde ese lugar que parece que nos han enseñado que es banal y que no lo es tanto, empezar a pispear, a asomarnos un poco a las cuestiones complejas que tiene nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Acá hay varias preguntas, así que vamos a arrancar. Acá dice, una excepción a lo que planteás sobre el fracaso, pues puede que sea la selección argentina del 90, que a pesar de salir segunda, tener el segundo puesto, fue bien recibida. ¿Por qué pensás que fue?
La del 90, bueno, ahí hay un proceso tremendo porque la selección del 90 es la heredera del 86, ¿no? Es Bilardo, que fue vapuleada antes de irse a más no poder. El gobierno de Alfonsín intentó echar a Bilardo, no pudo, porque Grondona lo dejó, lo defendió. Entonces, si uno revisa las crónicas de las eliminatorias del 86, la desobediencia de Pasarela para lograr la clasificación ante Perú, el gol de Gareca y demás, la prensa y la sociedad argentina repudiaba esa selección, que después nos curó de espanto porque terminó siendo el campeón del mundo en el 86. Y en el 90, con esos pergaminos, va a jugar un mundial que lo juega muy mal, como pudo, y que llega a la final. Pero lo que yo rescato de eso, si bien esa selección traía el halo de la del 86, por eso rompe un poco esa inercia, rescato esta cosa de la conspiración universal, con el penal en el que Maradona, en el que Alemania vence, y las lágrimas de Maradona no queriendo de dar la mano a Belange, por ejemplo. Esto también es interesante de observar aún en esa victoria. Acá preguntan, ¿qué opinión merecen los personajes como Marcelo Bielsa o Cachito Vigil que rompen con la idea de que lo único que importa es ser primero? Es muy buena la pregunta y es muy buena la referencia de esos dos personajes. Bielsa siempre dice que él se considera que no es un gran entrenador porque no ganó nada. Y hay una desdramatización del hecho del triunfo, ¿no? Para ser bueno hay que ganar, o hay que ser resonante. Miren, lo llevo a los medios de comunicación. ¿Qué es un periodista exitoso? El que va a un restaurante y lo invitan a comer porque sale en televisión y lo conocen todo, o el que escribe cosas coherentes y no lo conoce nadie por ahí, ¿no? O díganme ustedes 10 nombres de periodistas notables que escriban y que no estén en televisión. No les surge. Los medios audiovisuales generan ese desenfoque muchas veces, ¿no? Somos una cultura visual últimamente. Nosotros somos un poco viejos, yo soy un poco viejo, pero en general estamos camino a ser una generación hoy audiovisual. Y lo audiovisual no nos lleva mucho a la reflexión, porque es todo servido, ¿no? Está un poco más, poco elaborado, la lectura nos permite un poco más la reflexión. Y bueno, esos dos personajes son, por suerte logran tener cierto espacio a veces en la prensa, aunque también son muy repudiados, ¿no? Otros sectores los castigan mucho. Pero me parecen dos ejemplos maravillosos. Acá pregunta, ¿podrías comentar sobre el aprovechamiento que hizo la dictadura militar del exitismo del Mundial 78 y el Juvenil de 79? Sí, por supuesto. Ahí hay bueno, hablamos de justo, no me detuve a hablar mucho del Mundial 78. Hay una escuela de totalitarios con el uso del triunfo deportivo o del evento deportivo, aun cuando no hay triunfo. Berlín 36, Mussolini en el Mundial del 34, incluso Pekín 2008, bueno, los Juegos Olímpicos de Invierno o el Mundial de Rusia, son ejemplos para mostrar, hay una frase interesante, un estado de supuesta normalidad, como dijo alguna vez un sociólogo inglés sobre el Mundial del 78. Lo que logra es mostrar un estado de supuesta normalidad donde todo es anormal y raro, ¿no? Eso logra el deporte. Acá no pasa nada. Hitler dijo con Avery Brundage, el presidente del Comité Olímpico de Estados Unidos, pidiendo al mundo, denle los juegos a Hitler. Es mentira, no hay judíos perseguidos. Esa es propaganda roja, comunista. Y así Estados Unidos impulsó el Juego Olímpico de Berlín 36, le entregó en bandeja un aparato de propaganda a Hitler. La FIFA de Avalanche y sus negocios con los militares brasileños y argentinos le permitieron, Avalanche debuta con el Mundial de Argentina al frente de la FIFA. El primer Mundial de Avalanche es el Mundial 78.
Y Argentina tiene un sistema, por darles un ejemplo, de TV color durante mucho tiempo, que era alemán. Mientras toda Latinoamérica tenía un sistema de color TV que era estadounidense. ¿Por qué alemán? Porque la empresa socia principal de la FIFA en los comienzos de Avalanche era Siemens. Y Siemens puso la iluminación de todos los estadios del Mundial, de toda la periferia de los estadios, y condicionó la televisión color en la Argentina. La FIFA impuso TV color en la Argentina. La Argentina, que languidecía económicamente, se puso en ese gasto. Y el sistema fue el que vendió la FIFA, era Siemens, era alemán. Esto no fue solo una apropiación, porque uno se queda en este análisis también, no fue solo una apropiación nefasta de la repercusión de somos derechos humanos, en Argentina no pasa nada, es propaganda también casi comunista, ¿no? Que había centros clandestinos de tortura y demás. También fue un gran negocio para la FIFA y para los militares en el Mundial 78, un atroz negocio. Todo evento deportivo es un gran negocio, ¿no? Hace falta obra pública. Los hechos de corrupción principales en las últimas décadas es el volumen de la obra pública. Entonces, un evento deportivo, un juego de invierno, un juego olímpico, un campeonato mundial, o algo más chiquito, ¿no? Requiere inversión y obra, y ahí hay una posibilidad peligrosa. Y en esto las federaciones deportivas coquetean con eso, ¿no? Acá preguntan, ¿qué tanto se puede vincular la carrera deportiva de Maradona con la idiosincrasia argentina o el ser nacional? Es decir, ser lo mejor y lo peor del mundo todo al mismo tiempo. Sí, es fantástico. Somos Maradona. ¿Vieron esa frase? Todos somos, como la usó Diamen cuando fue lo de la AMIA en un artículo fantástico en El Cronista, todos somos judíos, aunque no lo sean, todos somos Maradona, aunque no lo sean. Maradona representa lo peor y lo mejor, como dice la pregunta, efectivamente. Y el partido Argentina-Inglaterra representa también la violación de la ley y el mejor gol. Las dos cosas en 90 minutos. Y a los ingleses, ¿no? No, es una película de ciencia ficción, ¿no? El símbolo de ese partido. Es fantástico. Y encima es la mano de Dios, como lo bautizó un periodista italiano, Néstor Ferrero. ¿Cómo fue el gol? Y dijo ahí entre periodistas, y fue la mano de Dios. Y quedó la mano de Dios, que también desde el relato, veíamos la imagen del Che Guevara, ¿no? Desde el relato mítico, es Dios, ¿no? Es fantástico. Maradona es para hablar largamente, ¿no? Hijos por todo el mundo, un señor que enfrenta los poderes, ¿no? Desde con valentía, también con arrogancia. Pero es esto, ¿no? Esta contradicción. Lo que pasa es que nos cuesta a los argentinos hacer ese análisis. Miren, una vez Amílcar Brusa, que fue el entrenador de Carlos Monzón de toda la vida, Monzón un gran campeón, pero un asesino, ¿no? A Brusa le preguntaron cuando él mata a Alicia Muñiz, que salvajemente la arroja del balcón. Bueno, ahí hay otra serie de Netflix tremenda, actuada en ese caso, pero que muestra este episodio. Brusa responde con una humildad y con una sencillez, una cosa que es cierta. Esperaban que fuera filósofo, y él lo único que era un gran campeón de boxeo. Después no era más que eso, era un campeón de boxeo. Era un buen campeón de boxeo, una mala persona, si quieren, júguenlo como quieran, un alcohólico, en fin. Pero lo único bueno que tenía era que era un gran campeón y tenía una pegada terrible. Ahora le exigimos más de lo que es también, ¿no? Como sociedad. Y Maradona es irreverente, pero también es simplemente un gran jugador de fútbol, simplemente, sin ser peyorativo lo digo, ¿no? Pero a veces los periodistas hacemos estas cosas. El ministro hace una reflexión y le preguntamos a Maradona qué opina
de las medidas económicas para frenar la alza del dólar blue. Y lo peor es que la respuesta de Maradona es al otro día un título de portada, ¿no? Esto es también fantástico. Y, digamos, en función del análisis que hiciste, digamos, ¿cuáles son las mayores conclusiones? ¿Qué conclusiones tenés que se transponen a la política o viceversa? Entre el deporte y la política, supongo. Sí. Son relaciones carnales, eternas, inevitables, porque también todo esto que yo cuento críticamente no tiene arreglo. Sí, no es que se puede hacer algo mejor, en realidad es una descripción para entendernos mejor. No es que Maradona tiene que dejar de hablar o comportarse de otro modo, las cosas son como son. Eh, y bueno, el problema es desconocerlas, ¿no? Y la relación entre el deporte y la política no va a cambiar. No es que seríamos un mejor país si no hubiera vínculos entre la política y el deporte, porque los hay en todos lados, ¿no? Podríamos dar ejemplos desde los beisbolistas que ponen la rodilla en tierra contra Donald Trump, hasta Putin que se casa con una atleta de alto nivel, en fin. El deporte y la política, este es el error, creo, pensar que el deporte está fuera, que es ingenuo y que no tiene nada que ver. El deporte está dentro de las sociedades, forma parte de ellas, atraviesa la cultura por todos lados, horizontal y verticalmente, no solo horizontalmente, las distintas clases sociales, los distintos estamentos. Se abraza un empresario con un hombre de barrio vulnerable porque hace un gol Carlos Tevez en la Bombonera. Es decir, tiene esas particularidades y como lo descubrió justo en el 32, es capaz de legitimar cosas que en otros ámbitos no se legitiman o de darle popularidad, ¿no? Vamos, tuvimos un presidente y no es el único de la región, porque podríamos hablar de Macri, de Piñera, del presidente paraguayo, que a través de los clubes de fútbol lograron, viniendo de clases sociales altas y acomodadísimas, de familias millonarias, para ser más claro, lograron darse un baño de popularidad. Se volvieron populares, populosos, si quieren, a través de equipos de fútbol. Y es la parábola de Berlusconi, si quieren también, ¿eh? No es solo republiquetas bananeras de Latinoamérica que hacen eso. Es la parábola, el deporte logra eso. Por eso me enoja un poco la subestimación de las lecturas sobre el deporte. Porque pareciera que es banal, que es superficial. Incluso hasta los periodistas deportivos están como en en un estadio, no diría inferior, pero que tocan temas. No, el deporte tiene todo esto que hemos hablado. Lo que pasa es que no se habla tanto. El deporte es complejo, no es fácil de entender. Y además, muchas veces a través del deporte nos han vendido discursos terribles, ¿no? Llámese Onganía, llámese Mundial 78. Con esto de que el deporte es ingenuo, ¿no? Acá Agustina agrega bueno, Macri compitió, digamos, contra Scioli, los dos venían del deporte. Bueno, Como una relación. Sí, absolutamente. Scioli era un motonauta al que el accidente trágico que le costó una mano lo llevó a transformarlo en diputado del menemismo. Un motonauta más o menos como Justo, que engañaba a la opinión pública con sus triunfos, ¿no? Es justo decir eso también. No era un gran deportista. Era un deportista que competía en una categoría libre con la lancha más grande y poderosa. Pero bueno, no importa, era un deportista. De algún modo era un deportista que devino en el mundo de la política. Bueno, podemos hablar de muchas relaciones en el interior del país. Massa trae a jugar a Federer, está ligado al Club Tigre. Digamos, esas conexiones están por todos lados. Y no solo en el peronismo, ¿no? Porque hay una relación de... Macri deja en evidencia que no es solo el peronismo el que se acerca al deporte. Es muy seductor. Lleva la masa, ¿no?
Alejandro, muchísimas gracias por tu No, así, presentación, muy interesante. Así que le dejo la palabra a Oscar para que te despida. Muchas gracias. gracias a ustedes. Bueno, Alejandro, la verdad que tu exposición ha sido muy amplia, muy específica, y la verdad que nos has dejado mucho para la reflexión. Lástima que esto daba para estar una horita más con toda tranquilidad, porque todo es muy, muy, muy lindo, muy hermoso lo que estás planteando. Y bueno, Alejandro, quiero para vos y para toda la audiencia dejarles el saludo de nuestro secretario general nacional, el compañero Carlos Bonjour. Los esperamos el próximo jueves. Gracias, hasta luego.